Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a tener la segunda parte de la historia del doctor Héctor Urrutia. Bueno, además de ser médico, es teólogo, escritor y ya estuvo con nosotros aquí conversando la primera parte de su historia, pero quiero invitarle para que esté aquí con nosotros acompañándonos. Adelante, doctor Héctor, qué placer tenerlo aquí en Identidad y conversar, por supuesto, la segunda parte de su historia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme nuevamente. Un Nosotros placer para felices. mí, un placer para mí estar con ustedes y también con todos aquellos que están escuchando o viendo este programa. Nosotros también felices de tenerle, doctor Héctor. Para contextualizar un poco a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, cuéntenos, doctor Héctor, dónde se encuentra en este momento, cómo se llaman sus hijos, su esposita. Queremos Sí, recapitular. estamos viviendo en la ciudad de Chihuayante, que está cerca de Concepción. Esto es en Chile, la región del Biobío, y vivimos con mi esposa, Sandy, mis dos hijos, que serían Naguid, el mayor, y Gabriel, el menor. Excelente. Y tengo entendido que también tienen allí un centro médico. Cuéntenos de qué se trata y si las personas desean también atenderse, cómo lo pueden hacer. Sí, tenemos un centro médico en Concepción, que es digamos, es un proyecto misionero que tenemos con algunos hermanos. Y este centro médico es netamente adventista, digamos, todos los que somos parte de la directiva o de los profesionales que trabajamos allí. Y queremos no solo alcanzar a los de afuera con este mensaje hermoso de la restauración física, mental y espiritual, sino que también queremos instruir a nuestros hermanos en el estilo de vida. Este centro está ubicado en Pedro Osorio de Ulloa, 352, en Lomas de San Andrés, Concepción. Y hay un teléfono que es también WhatsApp, más 569-844-00892. Ese es el lugar donde estamos trabajando y sirviendo para Dios. Excelente, ahí está la invitación. En la primera parte contamos testimonio impresionante de un hombre y bueno, tantos más con cáncer terminal de páncreas y cómo el centro de vida fue fundamental, vital. Dios, por supuesto, pero con todas las aplicaciones que tiene el centro de vida, este centro médico tan importante, así que les hacemos la invitación para que sean parte. También está aquí la información en el GC para que puedan participar si viven cerca allí en Concepción. Doctor Héctor, le lanzó la pregunta antes de irnos a la pausa, porque a usted se Ujú. le dio la oportunidad de estudiar su carrera de medicina. Cuénteme allí cómo fue el proceso, la rendición de exámenes principalmente. Ajá, claro. Bueno, cuando yo me fui a estudiar medicina, tenía 39 años y obviamente, había salido de enseñanza media mucho tiempo antes. Y además de eso, yo estudié enseñanza media en un liceo comercial, estudié contabilidad. Por lo tanto, nunca me enseñaron biología, química ni física. Y eso me incapacitaba para poder rendir exámenes de medicina. Voy a hacerle una pausa, pastor. Perdón, le interrumpo así para dejar invitados a nuestros amigos. Vamos a ir a una pausa cortita aquí en la Tenemos Tiempo, Canal de Esperanza, y ya volvemos continuando aquí conversando con el doctor Héctor Urrutia en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos aquí conversando con el doctor Héctor Urrutia, la segunda parte de su historia. Así que bueno, doctor Héctor, continúe mencionándome con respecto al proceso que tuvo que hacer para poder postular a la carrera de medicina. Bueno, como decía, yo tenía 39 años ya cuando quise ingresar a medicina en la UAP. Anteriormente, como 10 años antes, más o menos a los 29, 30 por ahí, yo había pensado estudiar medicina en Chile y como no tenía ninguna base para rendir los exámenes de ingreso a medicina, me compré en ese tiempo el libro de Villés, Solomon, Ver y Martin, que es el mejor libro de biología
de enseñanza media que tiene 1500 páginas. Y en unas vacaciones de 15 días, que con mi familia pudimos salir a la playa, donde otro pastor amigo, en esos 15 días yo leí el libro completo y lo memoricé. No textualmente, pero sí memoricé todos los datos. Pero me di cuenta que las circunstancias no se dieron. Al parecer no era la voluntad de Dios que estudiara medicina, por lo tanto lo olvidé. Mi hijo mayor estaba recién nacido y bueno, dejé de lado el sueño de estudiar medicina, pero 10 años después, como digo, a los 39 años, vi oportunidades de poder estudiar, pero para rendir en Argentina, allá se exigía, además de biología, se exigía también química, un examen de química y otro examen de física. Pero yo nunca había estudiado esas materias y me quedaba un mes para rendir el examen. Entonces lo veía bien difícil, pero compré el libro de química de Chang, que también es como 1500 páginas más o menos, y el libro de física de Tippens. Y bueno, mi esposa me dejó todo preparado porque yo le pedí que me dejara solo ese mes, me dejó comida, ella se fue con mi hijo donde mis suegros y yo durante ese mes dediqué 2 semanas a estudiar física todo el día y excepto, digamos, el sábado y los días de culto y dormía bien y comía lo más sano que podía, pero todo mi tiempo libre estudié durante 2 semanas física y durante 2 semanas estudié química. Así completé el mes y me fui a la Universidad de Chillán, a la UNACH, porque para postular a la Universidad Adventista del Plata se podía rendir el examen en cualquiera de las sedes de Universidad Adventista en el mundo o en la UAP, donde iban a estar la mayoría de los que postulaban. Cuando fui a Chillán, me di cuenta que el nivel de los que estaban postulando a medicina, éramos en torno a 20, era mucho mayor que el mío. Y de hecho algunos ya habían comenzado a estudiar medicina en Chile, así que tenían una buena base. Y los demás, casi todos tenían 17, 18 años, habían terminado enseñanza media recién, en un liceo científico, por lo tanto tenían una buena base bien amplia de estas materias básicas de la ciencia. Y yo me había preparado con 2 semanas de cada examen. Biología no estudié nada, porque 10 años antes me había aprendido el libro de Vilés, pero Claro. ya había pasado bastante tiempo también. Y bueno, rendí los exámenes con muy poca fe en mí, con confianza en la voluntad del Señor, que se hiciera lo que Él quisiese. Y luego de allí, de Chillán, me fui al sur, donde estaba mi esposa con mis suegros. Allá no teníamos internet ni telefonía, por lo tanto no supe qué pasó. Y cuando volvimos al final del verano a Santiago, donde estábamos viviendo, abrí mi email y me doy cuenta que había aprobado. Y bueno, ya con mi esposa sabíamos que yo no había aprobado porque lo veíamos muy difícil, era muy competitivo. Esto no solamente éramos los 20 que rendíamos en Chile, sino que en varios países del mundo se rendía para postular a medicina y en Argentina una gran cantidad de alumnos también habían rendido y postulado. Y bueno, el email decía que los 75 mayores puntajes quedaban automáticamente en medicina, pero teníamos que dar una respuesta antes de una fecha que no me acuerdo cuál es, porque si yo desistía por algún motivo de estudiar medicina, había una lista en espera que eran los siguientes mejores puntajes para que alguna de esas personas ocupara mi lugar. Y yo le dije a mi esposa, voy a responder que no, porque, porque no tenemos cómo irnos, no tenemos dinero, no tenemos a nadie conocido, no tenemos dónde llegar y ya quedaba poco tiempo, quedaba como un mes. Y mi esposa me recordó que antes de irse ella al sur, habíamos orado, que yo iba a estudiar lo mejor que pudiera, iba a rendir el examen y si quedaba, significaba que Dios nos estaba dando la venia para que nos fuéramos. Wow. Ahí Entonces las me dijo, esposas siempre cumplen, perdón, le sí, interrumpo, doctor, un rol
Pero acuérdate, espérate un poco. Nosotros oramos y dijimos, en la Ujú. voluntad, el Señor va a abrir las puertas. Una vez estando allá bueno, me imagino allá la respuesta que remueve el corazón, los pensamientos del doctor le hizo volver en sí, una vez estando allá en Argentina, porque claro, la sorpresa es que no tenemos cómo, la forma, cómo Dios allí abrió el mar, doctor Héctor. Sí. Bueno, entonces decidimos irnos, pero por fe, no teníamos la verdad nada. Yo había renunciado a la obra, por lo tanto no tenía, digamos, sueldo, y mi esposa, que iba a seguir trabajando, ella trabajaba en otra área, la despidieron el mismo día que yo renuncié, porque la empresa donde ella trabajaba había quebrado, y ella nunca trabajó contratada para poder guardar el sábado, porque se trabajaba incluso el sábado. Entonces siempre trabajó con contrato de honorarios y los dos, al estar sin trabajo, no habíamos recibido dinero extra. Entonces, lo que íbamos a comer el próximo mes era solamente por fe. Y bueno, en estaba cerca la Navidad, la asociación me regaló el aguinaldo que se le dio a los obreros de la asociación, aunque yo ya había renunciado, y el aguinaldo era una tarjeta para ocuparla en supermercado. Y esa tarjeta nos rindió hasta el día que nos fuimos y pudimos comprar mercadería y tener para alimentarnos. Curiosamente, bueno, antes de renunciar, nosotros no teníamos dónde vivir porque nunca tuvimos casa propia, pero una persona de otro país, que su mamá falleció en Chile y no tenía familiar en Chile, me pidió que yo cuidara su casa todo el tiempo que quisiera sin pagar arriendo. Y esa casa estaba completamente amoblada. Entonces, con mi familia pudimos vivir ese tiempo en una casa amoblada, donde no gastamos ningún peso ni para el arriendo, ni para comprar nada, y tampoco gastamos dinero para comprar mercadería o alimento, porque eso lo pudimos hacer con la tarjeta del aguinaldo. Y bueno, entonces mi esposa me dijo, bueno, nos quedaban pocas semanas para poder irnos y yo tenía invitaciones a predicar a algunas iglesias. Sin embargo, no eran las iglesias más numerosas ni tampoco iglesias de recursos. Eh, y, y bueno, fui a esas iglesias y la primera iglesia donde yo fui a predicar, que era una iglesia chiquita del área periférica de la región metropolitana, estaban construyendo, así que tampoco yo me atrevía a decir que me iba, porque pensé que lo iban a interpretar como que estaba pidiendo ayuda, y estábamos dependiendo completamente del Señor. Pero curiosamente, la iglesia donde yo llegué a predicar ese sábado no era la iglesia que me había invitado. Me equivoqué porque el nombre era parecido, pero como ya estaba allá y no podía llegar a la otra, me hicieron predicar igual. Bueno, llegué por error allí y finalmente cuando me fui y despedí la hermandad, el primer anciano me acompañó a la micro y el primer anciano me dijo, mire, yo sé que usted se va a ir a Argentina a estudiar medicina. Y le comenté a un grupo de personas y dentro de ellos andaba una visita que es un empresario y él le dejó un regalo y me pasó un sobre. Bueno, yo me lo llevé, no lo abrí porque entendía que este plan era de mi familia, mi esposa, mi hijo y yo, entonces quería que lo que fuera, lo pudiéramos ver los tres. Y bueno, al llegar a casa ese sábado lo abrimos y era 1.000.000 de pesos, que en ese tiempo, el 2008, era mucho más, o alcanzaba mucho más de lo que alcanza ahora. Entonces yo llegué ese sábado a predicar a una iglesia chiquita y pobre, donde no dije nada para no pedir ayuda. Al mismo tiempo fui por error y curiosamente andaba un empresario al cual yo no lo vi porque no hablé con él y me fui y llegué a casa con 1.000.000 de pesos. Al Dios es siguiente, grande. al Dios es siguiente grande, sábado, doctor Héctor. Continúe. sí, al siguiente sábado pasó un milagro similar. eh, y cada vez que fui a predicar a una iglesia esos 4 sábados, sin pedir ayuda, volví con bastante dinero y mi computador se me echó a perder
yo lo tenía asegurado y estaba pagando el seguro. Y bueno, hice el trámite para reclamar el dinero del seguro y poder comprarme otro notebook, pero ese dinero estaba acumulado de muchos años y me llegó 1,5 millones de pesos del seguro, una cantidad que yo nunca imaginé, y también fue en una semana para la otra, porque generalmente los seguros vienen de Estados Unidos y demoran como 6 meses. Así que juntamos bastante dinero y teníamos para pagar el año al contado. Y también teníamos para pagar arriendo al contado, pero un arriendo módico. Bueno, como no teníamos dónde llegar, eh, antes de eso, la noche, digamos, después de la primera iglesia, y que estábamos felices porque Dios nos había provisto algo de dinero, mi esposa me dijo un día viernes, cuando recibimos el sábado, que antes de recibir el sábado, ella quería abrir su corazón porque tenía miedo. Me dijo, tengo miedo porque nos vamos a un país donde no tenemos familia, no tenemos conocidos, no sabemos dónde vamos a llegar y dónde vamos a vivir, y la carrera dura 7 años. Y además de pagar los estudios y pagar arriendo y comer y vivir, tenemos también que pagar los estudios del hijo. Entonces me dijo, tenemos algo de dinero, pero nos va a alcanzar para ahora, pero ¿qué pasará el siguiente año y el siguiente y el siguiente? ¿Será que nos vamos a ir y vamos a fracasar, vamos a gastar todo lo que podemos tener y volveremos sin nada? Y bueno, yo le dije, mira, vamos a confiar en Dios, tú misma me diste confianza al principio, ahora yo te doy la confianza a ti. Y me habían regalado en la asociación un CD de cantos. Entonces dije, bueno, como nos regalaron un CD de cantos, vamos a hacer el culto con ese CD nuevo, que yo no tenía idea qué cantos habían. Así que lo puse en el televisor y el canto se abrió solo, el canto. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cantamos ese canto para recibir el sábado y antes de orar, yo le dije a mi hijo que tenía como 8 años, le dije, hijo, ¿tú crees lo que acabamos de cantar? Él me dijo, sí, amén. Yo creo que si oramos, sucederán cosas maravillosas. Y Entonces le cosas. pregunté a mi esposa y ella también respondió amén. Y bueno, los tres creímos que ese canto que cantamos nosotros era una respuesta de Dios. Así que, y bueno, y ella la inquietud que me decía, sí, me dijo, te regalaron 1 millón, pero el lunes hay que comprar los pasajes en bus y el pasaje más barato para los tres en ese tiempo salía 200.000 pesos chilenos. Entonces dijo, de ese millón vamos a comprar los pasajes 200.000 y después tenemos que comprar un notebook porque en ese tiempo no habían celulares como los de ahora y para comunicarse con la familia y varias otras gestiones y estudiar necesitábamos un computador. Entonces me dijo, tenemos 1 millón, pero ya vamos a gastar 200.000 el lunes en pasajes y después en computador. Bueno, oramos, nos acostamos, al otro día nos levantamos y veo que hay un sobre que habían tirado por debajo de la puerta y decía para Héctor, pero el sobre era anónimo. Y bueno, yo llamé a la familia otra vez, oramos, lo abrimos, contamos el dinero y eran 200.000 pesos. Me recuerda mucho al canto que estaban entonando como familia cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas y estar ahí con tu hijito en ese momento muy pequeñito y ser testigos del poder de Dios, del poder de la oración, cuando Dios tiene planes con sus hijos y oramos conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, nada es impedimento para que se cumpla tantos milagros, doctor Héctor, y vamos solo en cierta parte de la historia, donde de un lado lo del sobre debajo en la casa, debajo de la puerta, justo con los pasajes, todo lo que recibió como donación, como ayuda, fue el milagro poderoso que Dios empezó a hacer para que fuese una realidad. Y bueno, paralelamente
llegamos a una iglesia pequeña, allí alrededor de la universidad, donde me nombraron director de jóvenes, maestro de escuela sabática. Abrí 2 grupos pequeños durante la semana para dar estudios, y todos los sábados mi esposa tenía un programa radial de damas y yo tenía un programa radial de varones, así que estábamos bien ocupados, pero a pesar de eso pude aprobar todas las materias Amén. sin repetir ninguna, sin perder ninguna. Y, Y en y ese bueno, tiempo pudo escribir los libros, doctor Héctor, y que con pude, eso era claro, que su sustento. ¿Y justamente. cuántos libros tiene ahora y cuáles eh, son los libros? sí, 7 libros he Wow, escrito, 7 libros, principalmente de Daniel y de Apocalipsis. Yo no sé si había mostrado o no los libros que tengo en los claro, últimos, digamos, son estos. Profecías de Daniel y Apocalipsis, lo que todos debieran buenísimo. saber. Es un juego de 2 tomos de Daniel y Apocalipsis en 200 páginas cada uno, donde comento cada capítulo, y los hice el año pasado, entonces están completamente actualizados con la información arqueológica, histórica, lingüística, porque traduje también Daniel del hebreo y del arameo y Apocalipsis del griego. Entonces, allí hay varios detalles novedosos que la mayoría de los que van a leer van a encontrar allí. ¿Cómo Y pueden bueno, acceder las personas a sus libros, doctor Héctor? puede ser a mi WhatsApp o a mi correo. Mi WhatsApp es más 569-5792-6745. Perfecto. 957-92-6745. Y bueno, fui escribiendo un libro por año, y mientras yo escribía me ponía en contacto con imprentas, cotizaba, llamaba o me ponía en contacto con pastores. La iglesia me abrió todas las puertas, la Unión Chilena, bueno, yo estoy muy agradecido. Me permitieron dar seminarios, predicar en las instituciones de la iglesia, como en las iglesias también, y llené mi calendario para las vacaciones de verano y de invierno para estar todos los días en algún lugar. eh, y bueno, fue un milagro porque yo Milagro. cuando colporté como estudiante, siempre las 2 veces que lo hice tuve pérdida. No sirvo para vender, la verdad. Sin embargo, Dios hizo milagros porque el primer libro que saqué tenía solo un libro para ofrecer y contaba solo con un verano, pero vendí 2.500 ejemplares. Wow, amén. Gloria a Dios con eso. Yo quiero terminar con eso, doctor Héctor. Realmente no tengo la menor duda de la mano poderosa que Dios le ha guiado, de ese don, ese talento, esa sabiduría que el Señor le ha dado en conocimiento, con el tema de la medicina, en los escritos, todos esos análisis que ha hecho. Yo deseo que Dios le siga bendiciendo muchísimo en su centro médico, con la familia, con los libros. Realmente es maravilloso la labor que usted hace, doctor Héctor, y quiero invitarle para que deje un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa. ¿Qué les diría en este momento a partir de su experiencia de vida? 30 segunditos. Sí. Bueno, conectándolo quizá con el primer episodio donde conté mi testimonio, yo les dije que me gané una Biblia cuando me bauticé y la leí durante 2 años completa, detenidamente. Y bueno, pude comprobar con argumentos y a lo largo de mi vida, al estudiar teología, al estudiar los idiomas bíblicos, al estudiar arqueología bíblica y otras materias, he podido comprobar que la Biblia es veraz, que lo que dice allí es palabra de Dios realmente, y los milagros que están narrados en la Biblia, el poder creador de Dios, la resurrección de Cristo, son hechos reales, y estoy lleno de argumentos para poder demostrarlo, pero mi propia vida, mi experiencia, corrobora de que realmente Dios existe, Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios camina a nuestro lado, responde nuestras oraciones, y cuando nosotros caminamos por fe y queremos vivir para Él, queremos encauzar nuestra vida para poder servirle independientemente de lo que hagamos, en lo que trabajemos o los conocimientos que tengamos, Dios hace maravillas. Y yo lo he visto y lo sigo viendo cada día, y tengo testimonios nuevos todas las semanas. Cada sábado yo predico y puedo contar un testimonio fresquito
de un milagro, de algo sobrenatural que puedo ver en Dios. Y estoy con pacientes todo el tiempo y puedo ver también milagros en ellos, milagros en la vida personal, y puedo decir que confiemos en Dios, independiente quién seamos, dónde vivamos y en qué situación estemos enfrentando en este momento. Amén. Muchas gracias, doctor Héctor, por habernos acompañado en Identidad y dejarnos allí ese llamado de confiar y creer en este Padre Celestial Todopoderoso. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.